生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 231 al 235. Mirar a Byakuya frente a él hizo que Kaido cayera en desesperación, pero ahora, no había tiempo para preguntas. Porque en este punto, Kaido no tenía otra opción. Kaido, en su enorme forma de dragón azul, bajó sus afilados cuernos de 20 metros de largo y cargó directamente hacia Byakuya, acelerando en un intento de ensartarlo hasta la muerte. Al ver esto, Byakuya no pudo evitar reír. ¿Ah? ¿Me estás dando tus cuernos en bandeja de plata? Con un destello de su figura, Byakuya apareció justo al lado de los cuernos que se aproximaban. Los ojos de Kaido se llenaron de terror mientras observaba esas temibles y malévolas manos aterrizar directamente sobre sus cuernos de dragón. No oro. Antes de que los atónitos espectadores pudieran procesar completamente lo que estaba sucediendo, un grito ensordecedor resonó en el cielo. La enorme forma de Kaido se desplomó desde las nubes de tormenta de arriba. Cuando se desplomó, su cabeza de dragón tenía una marca de puño visible y compacta, la parte superior de su cuerpo estaba cubierta de sangre y sus dos enormes cuernos de dragón, junto con sus 4 garras, habían desaparecido. Los espectadores quedaron horrorizados. Nunca imaginaron que, incluso después de huir, Kaido sería perseguido por Byakuya. Y lo peor es que Byakuya había recogido los cuernos y las garras de dragón de Kaido, despojándolo de sus rasgos más temibles. El otrora poderoso dragón azul ahora había quedado reducido a nada más que una serpiente de gran tamaño. Jack miró fijamente el miserable estado de Kaido, recordando su propio encuentro pasado con Byakuya. Instintivamente, extendió la mano y tocó los 2 colmillos de marfil que acababan de crecer de nuevo y cayó en una profunda contemplación. Quizás, debería quitármelos yo mismo. Es mejor que volver a llamar la atención de Byakuya. Cállate. Tus gritos son molestos. Mientras Kaido aullaba de agonía, Byakuya golpeó su cabeza de dragón con un revés casual. El grito se cortó instantáneamente. 100 dientes de dragón se hicieron añicos bajo la aterradora fuerza de Byakuya, dispersándose por el aire y cayendo de la boca de Kaido como granizo. La visión de Kaido se nubló. Por un instante, ni siquiera sintió su propia cabeza. Entonces, a través de su conciencia confusa, de repente notó que Byakuya estaba parado justo a su lado, y una vez más, esas temidas manos lo estaban alcanzando. Un pensamiento aterrador cruzó la mente de Kaido. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Los labios de Byakuya se curvaron en una sonrisa cruel. Al igual que Momonosuke, llevaba mucho tiempo esperando hacer esto. Con una fuerza repentina y explosiva, Byakuya destrozó el cuerpo de dragón de 1000 metros de Kaido. La sangre brotó de las heridas como un aguacero torrencial, tiñendo el cielo de carmesí. Era como si una lluvia de sangre hubiera empezado a caer. Todos los que presenciaron esta escena la recordarán como el momento más aterrador de sus vidas. Suspendido en el aire, Byakuya agarró la mitad del enorme cuerpo de dragón cortado de Kaido en cada mano. La sangre caliente corría por los restos, goteando sobre el campo de batalla helado con un estruendo ensordecedor. Los ojos de dragón de Kaido, antes feroces y con forma de campana, se atenuaron gradualmente. Su boca desdentada colgaba abierta de par en par, como si intentara gritar la agonía que acababa de soportar. Byakuya arrojó con indiferencia las 2 mitades del cadáver de Kaido sobre el cuerpo sin vida de Big Mom. Auge. El hielo tembló violentamente por el impacto. Entonces, con aire indiferente, Byakuya se limpió la sangre de los guantes y suspiró. Hombre, soy una persona muy amable. Al menos dejé que estos 2 amantes murieran juntos. ¡Qué gran persona soy! Pero para todos los que presenciaron esto, no había lugar para la admiración. Solo había terror puro y sin filtros. Primero, un solo puñetazo había matado a Big Mom. Luego, destrozó a Kaido con sus propias manos.
Estas eran cosas que un humano no podía hacer, pero acababan de ocurrir ante sus propios ojos. Muchos espectadores se volvieron instintivamente hacia Barba Blanca. Él es hombre más fuerte del mundo, ¿qué destino le aguardaba ahora? O mejor dicho, ¿cuántos segundos podría aguantar? Byakuya ascendió lentamente por el aire como si pisara una escalera invisible, acercándose a los piratas de Barba Blanca. Con cada paso que daba, el peso en sus corazones se hacía más pesado. Lo sabían. Eran los siguientes. Cuando Byakuya alcanzó el mismo nivel que Barba Blanca, lo miró a los ojos y le habló con voz tranquila. Para ser honesto, eres diferente de los otros 3 emperadores piratas. Tu objetivo siempre ha sido simple y puro, y por eso no te guardo ningún resentimiento profundo. Al escuchar estas palabras, muchos de los presentes, especialmente los miembros de los piratas de Barba Blanca, sintieron un destello de esperanza. Podría ser que Byakuya estuviera dispuesto a perdonarlos. Pero entonces, el tono de Byakuya cambió, frío e inquebrantable. Pero cometiste un error, y cuando cometes un error, siempre hay un precio que pagar. Me aseguraré de que dejes este mundo con dignidad. Byakuya siempre había tenido cierto respeto por Barba Blanca, pero nada más. Sobre todo, Byakuya siempre se había regido por una regla sencilla. Si nadie se mete conmigo, yo no me meteré con ellos. Desde que dejó el campo de entrenamiento de la Marina, nunca había buscado activamente un conflicto con los piratas de Barba Blanca. Aparte de Ace poniéndose en peligro, nunca hubo enfrentamientos directos entre ellos. Pero ahora, Barba Blanca había invadido G5, usando las muertes de Ace y Touch como excusa, obligando a Byakuya a rebelarse. Si no hubiera aparecido, Fujitora, Fergus, Ain, Tashigi y innumerables soldados de la marina habrían muerto a manos de Barba Blanca. Claro, quizá Barba Blanca había sido manipulado para hacer esto. Pero al final, tu estupidez no me incumbe. Solo sé que intentaste matar a mi gente, y por eso debes morir. En lugar de dejar que Barba Blanca sufriera el mismo destino que él en la guerra de la cumbre, traicionado por sus propios hijos antes de que Akainu le volara la mitad de la cabeza, Byakuya decidió concederle una muerte más digna. Como mínimo, sería una batalla 1 contra 1 justa, que le permitiría morir con honor en combate. Con esa decisión tomada, Byakuya dio la orden. Organización nocturna, despejen el campo. Con la muerte de Big Mom y Kaido, los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias quedaron sin líder, sumidos en el caos. Naturalmente, Byakuya no iba a dejarlos escapar. Dado que ya habían recorrido todo ese camino, era justo que contribuyeran con algo de poder de la fuente mundial antes de llegar a su fin. En el momento en que se emitió la orden de Byakuya, Fujitora puso su mirada en King, que estaba intentando ir. Ven, gritó con voz firme. Terminemos la batalla que dejamos inconclusa la última vez. Al mismo tiempo, Sepir sintió que su sangre hervía de emoción. Dirigiéndose a Garpiku-san, declaró: ya he decidido renunciar a mi puesto como instructor de la marina. De ahora en adelante, seguiré el ejemplo de mi excelente discípulo. En cuanto a ustedes dos, su estado actual hace que no sea adecuado que participen en esta pelea, así que siéntense y observen. Me voy. Con eso, Sepir se dirigió hacia el barco de los piratas de las bestias, sonriendo mientras miraba fijamente a la reina. La última vez, ese bastardo de Kaido te salvó el pellejo. Pero hoy, Kaido está muerto. Veamos quién puede salvarte ahora. En otro lugar, Luxie apareció frente a Jack, con la mirada fija en los colmillos recién desarrollados del mamut. El señor Byakuya me ordenó que volviera a tomar tus colmillos, dijo con frialdad. Prepárate para morir. Mientras tanto, Sonic, ahora que había consumido la fruta flotante dirigió su atención a Katakuri. La última vez, tenías la ventaja, dijo con frialdad. Esta vez, veamos cómo te va. Katakuri sintió que una oleada de desesperación lo invadía. Dada la situación actual, incluso si lograba derrotar a Sonic, ¿qué diferencia habría? Al final, la muerte era inevitable. Miró la espalda de Byakuya, dudando en decir algo. Pero al final, guardó silencio.
Cuando Byakuya lo invitó a unirse a la organización nocturna, esa había sido su única oportunidad. Más tarde, cuando la tripulación de Big Mom planeó en secreto atacar la base G5, pudo haberle advertido a Byakuya. Pero no lo hizo. Porque estaba convencido de que Byakuya no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a 3 tripulaciones piratas de nivel emperador a la vez. Si hubiera traicionado a Big Mom en aquel entonces, no habría sido diferente a correr hacia una muerte segura. Sin embargo, esa misma creencia, su propia arrogancia, lo había llevado a él y a todos sus hermanos directamente a una trampa mortal. En el campo de batalla, Law y Hancock se enfrentaron a Smokey y Cracker. En él y Tatsumaki manejaron a los otros piratas con recompensas de cientos de millones con una eficiencia despiadada. Dada su abrumadora fuerza, no fue nada menos que una masacre. Zephyr y Fujitora pudieron terminar sus peleas rápidamente y pronto serían libres de ayudar a eliminar a los piratas restantes. Incluso sin Byakuya, la organización nocturna por sí sola ya era más que capaz de acabar con toda una tripulación pirata de nivel emperador. Los piratas de Barba Blanca y los que miraban la transmisión en vivo solo podían mirar en estado de shock. Uno a uno, los infames piratas del Nuevo Mundo cayeron, y sus gritos agonizantes resonaron mientras perecían ante sus propios ojos. Un profundo sentimiento de pavor se apoderó de ellos. Los piratas de Barba Blanca sabían que en el momento en que Barba Blanca y Byakuya terminaran su batalla, sus propias muertes seguirían. Podrían intervenir ahora, ayudar a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom a contraatacar. Pero hacerlo solo serviría para enfadar a Byakuya, haciendo que se volviera contra ellos incluso antes. Era mejor simplemente esperar. Con Fujitora y Zephyr eliminando rápidamente a sus enemigos y la fuerza de Tatsumaki superando todas las expectativas, el campo de batalla pronto quedó despejado. Al poco tiempo, los únicos que quedaron en pie, fueron los piratas de Barba Blanca. El barco de la antigua era estaba destinado a hundirse. Después de la aniquilación completa de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom, la expresión de Barba Blanca se volvió solemne. Sabía que los piratas de Barba Blanca correrían el mismo destino si él perdía contra Byakuya la próxima vez. Pero a juzgar por la demostración de poder de Byakuya, Barba Blanca era dolorosamente consciente de que sus posibilidades de victoria eran menos del 5%. Prácticamente cero. Un sentimiento de amargura lo invadió. Para vengar a 2 de sus hijos, había llevado a toda su tripulación a la muerte. Incluso aunque lo hubieran seguido voluntariamente, todavía pesaba mucho en su corazón. De haber sabido que las cosas iban a salir así, habría venido solo a buscar venganza. Al menos entonces, habría sido el único en morir. Una vez que el campo de batalla estuvo despejado, Byakuya se giró hacia Barba Blanca y dijo rotundamente: «Empecemos». En cuanto esas 3 palabras salieron de su boca, los piratas de Barba Blanca temblaron. Sus ojos se nublaron de desesperación. Así que finalmente les tocó el turno. Ante Byakuya, ni siquiera tenían derecho a una última resistencia desesperada. Todo lo que podían hacer era esperar lo inevitable. El sudor corría por la frente de Barba Negra mientras examinaba nerviosamente sus alrededores, pensando desesperadamente en una forma de escapar. Se arrepintió más que nunca de haber comido la fruta oscura. De no haberlo hecho, podría haber roto el hielo y tirado al mar. Incluso entonces, sus posibilidades de supervivencia habrían sido escasas, pero aún era mejor que la certeza de morir a manos de la organización nocturna. Barba Blanca fijó su mirada profunda en Byakuya. Antes de morir, tengo una pregunta. ¿Ace y Touch realmente fueron asesinados por la organización de la noche? Sin dudarlo, Byakuya respondió: no. Al oír esto, Barba Blanca dejó escapar una sonrisa triste, luciendo completamente abatido. Dada la absoluta ventaja de Byakuya en esta batalla, no tenía motivos para mentir. Eso solo podía significar que alguien le había tendido una trampa deliberadamente, le había hecho creer que la organización nocturna era la responsable. Y había caído completamente en la trampa.
Había venido aquí, tontamente, buscando venganza, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el verdadero culpable seguía siendo desconocido. Y por su furia ciega, todos sus hijos estaban a punto de morir. Barba Blanca dejó escapar un largo y angustiado suspiro. He sido un tonto. Viejo. Marco y los demás percibieron el dolor en su voz. Barba Blanca se giró hacia su tripulación como si intentara grabar sus rostros en su memoria. Quizás esta sería la última vez que los viera. Finalmente, su mirada se posó en TH. Tras un breve silencio, suspiró. Maestro, las cosas han llegado hasta aquí. No le culparé más. Pero antes de morir, quiero que me digas la verdad. ¿Cómo murieron realmente Tachiase? No quiero irme de este mundo sin saber la verdad. El cuerpo de TH se puso rígido al instante, y un sudor frío le empapó la ropa. Barba Blanca lo había descifrado. Tenía sentido. En aquel entonces, cuando Barba Blanca estaba consumido por la furia por las muertes de Ace y Tatch, todos afirmaron que había sido obra de la organización nocturna. Naturalmente, se había lanzado directamente contra ellos en busca de venganza. Pero ahora, al borde de la muerte, Barba Blanca se había calmado. Finalmente pudo ver los defectos de esa historia y con el propio Byakuya negando la responsabilidad, TH, quien había sido el más expresivo en ese momento, de repente pareció muy sospechoso. Profesor. ¿Qué demonios está pasando? Los ojos de Marco ardían de furia mientras agarraba a TH por el cuello y lo levantaba del suelo. Yo no sé nada. TH fingió confusión, agitando salvajemente sus extremidades en una lucha desesperada. Byakuya simplemente se quedó allí, observando en silencio cómo el caos estallaba dentro de los piratas de Barba Blanca. No necesitó pensarlo dos veces. TH obviamente estaba detrás de todo. Lo que le sorprendió fue que Barba Blanca había logrado darse cuenta de la verdad en el último momento. Pero no tenía nada que ver con Byakuya. Solo sabía una cosa. Después de enviar a Big Mom y Kaido a sus tumbas, era hora de hacer lo mismo con Barba Blanca. Respirando hondo, Barba Blanca ignoró la conmoción a sus espaldas. Concentró toda su atención en el enemigo que tenía delante, Byakuya. He navegado por los mares durante más de 50 años y he luchado contra innumerables enemigos poderosos, pero tu fuerza realmente ha superado mi comprensión. Morir a manos de alguien como tú, puedo aceptarlo sin remordimientos. De hoy en adelante, el título de el hombre más fuerte del mundo te pertenece. Byakuya respondió con calma. Tú haz el primer movimiento. Si yo ataco primero, ni siquiera tendrás la oportunidad de atacar. Al escuchar las palabras de Byakuya, que sonaban arrogantes pero eran innegablemente la verdad, Barba Blanca no pudo evitar sonreír amargamente. Entonces no me contendré. Una oleada de Haki del Conquistador surgió del cuerpo de Barba Blanca, envolviéndose alrededor de su espada, Murakumo-Hiri. Combinado con el poder de la fruta Temblor, la fusión de estas dos fuerzas provocó que la energía púrpura oscura y blanca se entrelazaran violentamente a lo largo de la hoja. Incluso antes de que pudiera golpear, el hielo debajo de él se agrietó poco a poco y el mar rugió, sacudiendo violentamente el campo de batalla congelado. No muy lejos, Garp observaba a Barba Blanca. Su expresión tenía un dejo de asombro. Con un suspiro, murmuró. Nunca esperé que ese anciano aún tuviera tanta fuerza. Sí, incluso a su edad, sigue siendo así de poderoso, asintió Sepir. Mientras tanto, Aokiji, con expresión grave, extendió sus manos, liberando olas de aire helado para reforzar el hielo una vez más. Barba Blanca dejó escapar un grito poderoso. Toma esto. Con un rugido estremecedor, Murakumo-Hiri, imbuido de dos fuerzas abrumadoras, atacó como un rayo hacia Byakuya. La fuerza del ataque hizo que el espacio alrededor de la espada se rompiera como un cristal frágil. Este golpe por sí solo fue mucho más fuerte que cualquier ataque a toda potencia de Kaido. Barba Blanca se había ganado con creces el título de el hombre más fuerte del mundo. Pero para Byakuya, la diferencia de fuerza entre ellos era simplemente enorme.
Mientras Murakumo-Hiri descendía, Byakuya apretó el puño casualmente y apuntó un golpe aparentemente ordinario directamente a la espada entrante. Los espectadores se quedaron sin palabras. Usando nada más que sus puños desnudos para bloquear una espada de grado supremo infundida con Haki del Conquistador de nivel máximo y el poder más destructivo de la fruta del diablo. Tal cosa era inimaginable. Incluso Kaido, aclamado como la criatura más fuerte del mundo, habría estado medio muerto si hubiera intentado recibir ese ataque de frente. Pero de alguna manera, cuando era Byakuya quien lo hacía, se sentía inquietantemente natural. Antes de que su puño hiciera contacto, la onda de choque esférica de la fruta temblor de Barba Blanca y el aura de su Haki del Conquistador fueron completamente extinguidos por la mera fuerza del golpe de Byakuya. Incluso la propia espada empezó a deformarse bajo la enorme presión, emitiendo un chirrido insoportable como si estuviera a punto de romperse. Entonces, en el momento exacto, el puño chocó con la espada. Grieta. Murakumo-Hiri se hizo añicos de un solo puñetazo. Solo quedaron unos pocos metros del mango, plagado de innumerables grietas, como si el más mínimo roce pudiera desintegrarlo por completo. Aunque Barba Blanca era un maestro del poder basado en la vibración, la fuerza que rebotó a través del arma restante superó con creces sus expectativas. Su rostro se puso rojo, sus brazos temblaron violentamente y la membrana entre sus dedos se abrió y la sangre comenzó a brotar. Ya no podía retener a Murakumo-Hiri. El arma rota cayó al hielo, rompiéndose en innumerables fragmentos por el impacto, casi como si presagiara el destino inminente de Barba Blanca. Tal vez esta sería la primera espada de calidad suprema de la historia en ser destrozada por un solo golpe. Obligándose a reprimir las heridas internas y viejas heridas que se agravaron violentamente por el impacto, Barba Blanca de repente se rió. ¡Gulalala! Ese fue un puñetazo tremendo. Ese viejo bastardo de Garp ni siquiera se compara. No muy lejos, Garp maldijo por dentro. Maldita sea. Estás a punto de morir, y aún encuentras tiempo para insultarme. ¿Tanta mala sangre tenemos? Su frustración solo fortaleció su determinación. Cuando regresó, tuvo que cambiar su título de Puño de Amor. Pero lo que Garp no sabía era que Barba Blanca siempre le había guardado rencor a Ace por ser su nieto. Después de todo, Ace lo llamaba Pops mientras que a Garp le decía abuelo, entonces, si él y Roger alguna vez conocieron a Garp, se suponía que también debían llamarlo papá. Aunque la gente puede tener interpretaciones, rumores como este no sonarían bien si se difundieran. Al ver la expresión de Garp, como si acabara de tragarse algo repugnante, Barba Blanca de repente se sintió más ligero, como si sus heridas ya no fueran tan dolorosas. Con renovado vigor, rugió. «Ven a por mí otra vez». Sin embargo, Byakuya frunció el ceño al ver a Barba Blanca, quien claramente estaba al borde de la muerte. Un hombre como Barba Blanca no debería rendirse tan fácilmente. Byakuya metió la mano en su abrigo, sacó un frasco y se lo arrojó a Barba Blanca. «Este suero curativo no curará completamente tus heridas», dijo Byakuya con calma, «pero te permitirá luchar con toda tu fuerza por un tiempo. Quiero verte en tu mejor momento. No querrías morir en un estado tan patético, ¿verdad?» «Gulalala. Nunca esperé tener la oportunidad de volver a mi mejor momento antes de morir». Sin pensarlo dos veces, Barba Blanca inyectó el suero en su cuerpo. Sabía que si Byakuya quería matarlo, no necesitaría pasar por esa molestia. En el momento en que el suero hizo efecto, Barba Blanca pudo sentir los cambios dentro de él. Como dijo Byakuya, sus heridas y lesiones internas de larga data se aliviaron significativamente. El poder quedó bloqueado debido a la edad y el daño acumulado regresó a su cuerpo. Había pasado más de una década desde la última vez que sintió una fuerza tan abrumadora corriendo por sus venas. Con sincera gratitud, Barba Blanca rió. «Gulalala. Se siente muy bien estar de vuelta en mi mejor momento. Gracias, Byakuya, muchacho». El movimiento de Byakuya dejó completamente estupefactos a todos los que estaban mirando, tanto a los presentes como a los cientos de millones que sintonizaron la transmisión en vivo. Entregarle un valioso suero curativo a un enemigo en plena batalla.
¿Cuánta confianza tenía que tener para hacer semejante movimiento? Y no era cualquier enemigo. Barba Blanca, el hombre que dominó una era entera. Incluso con los innumerables inconvenientes de la edad, las lesiones y la pérdida de fuerza, todavía ostentaba el título del más fuerte del mundo. Sepir y los demás no pudieron evitar sentir una punzada de inquietud. Sabían de primera mano lo aterradora que era la fuerza máxima de Barba Blanca y temían que Byakuya estuviera siendo imprudente. Algunos espectadores incluso esperaban en secreto presenciar una escena en la que un Barba Blanca completamente restaurado derrotara a Byakuya. Eso sí que sería algo. Barba Blanca apretó sus enormes puños en forma de barril y, con una ligera colisión, el aire se quebró como un espejo roto. Fue un testimonio de cuán monstruosa era realmente su fuerza máxima. Byakuya, recibe mi golpe con toda su potencia. Barba Blanca rugió mientras sus puños, que chocaban momentáneamente entre sí, se separaron de repente. Fue como si una pared invisible detrás de él hubiera explotado, enviando sus puños volando hacia adelante a la velocidad del rayo. Grieta. La onda expansiva rompió el aire, sacudiendo todo el océano. El hielo, antes sólido, se desmoronó, revelando las embravecidas aguas que se extendían debajo. Las aguas se agitaron con violencia, provocando imponentes olas que se estrellaban en todas direcciones. Incluso la base de Marines G-5 se vio afectada. Los muros de su fortaleza se agrietaron y la isla entera tembló como si la fuerza de las olas la levantara. La expresión de Fujitora se oscureció. E inmediatamente activó su fruta del diablo, aumentando la gravedad de la isla para estabilizarla. Exhaló un suspiro de alivio solo cuando la isla dejó de moverse. Pero en ese momento, Fujitora realmente comprendió la magnitud del poder de Barba Blanca. Solo las réplicas de un único ataque con toda su potencia habían requerido toda su fuerza para ser reprimidas. ¿Podrá Byakuya derrotar a Barba Blanca en su mejor momento? Al observar la destrucción que se avecinaba, el rostro de Byakuya finalmente mostró un rastro de seriedad. Así que este es Barba Blanca en su mejor momento. No está mal. Torrentes interminables de agua de mar, mezclados con fragmentos de hielo afilados como navajas, se estrellaron contra Byakuya como un desastre natural. Al mismo tiempo, Barba Blanca concentró todo su poder en su puño derecho, formando una esfera blanca que vibraba violentamente. Este fue su ataque más fuerte, su golpe definitivo. Este golpe determinaría si los piratas de Barba Blanca podrían abrirse camino hacia la supervivencia. Cargando hacia adelante con las olas, Barba Blanca golpeó con todas sus fuerzas, con todo su espíritu y voluntad detrás del puñetazo. Un brillo extraño brilló en los ojos de Byakuya mientras murmuraba: esto se está poniendo interesante, creo que me pondré serio también. Con un grito bajo, lanzó su propio puñetazo para enfrentarse de frente al tsunami y a Barba Blanca. En el momento en que su puño conectó, la ola colosal se dividió limpiamente en dos. El agua del mar se convirtió en proyectiles mortales, disparados hacia atrás como balas, incrustándose en el suelo y dejando cráteres de varios metros de profundidad. Después de desviar docenas de estas balas de agua con su puño de hierro, Garp sintió que su mano se entumecía. Uno solo podía imaginar la fuerza de ese puñetazo. Las enormes olas se separaron, revelando a Barba Blanca tras ellas. Puño terremoto. Golpe normal. Los dos dijeron los nombres de sus ataques, pero comparado con el movimiento de Barba Blanca, el nombre de Byakuya parecía casi casual. Sin embargo, nadie se atrevió a pensar que el golpe de Byakuya era más débil. Cuando sus puños chocaron, la onda expansiva resultante abrió el cielo, dejando una profunda grieta en lo alto. Una presión insondable aplastó el océano debajo de ellos, dividiendo violentamente el agua hacia ambos lados. El nivel del mar en ambos lados subió cientos de metros más que el campo de batalla. Solo cuando el fondo del océano quedó completamente expuesto las imponentes olas dejaron de elevarse. Esta visión apocalíptica dejó a todos en un silencio atónito. Solo tras una larga pausa, su atención volvió a los dos guerreros. Byakuya y Barba Blanca permanecieron en posición, con los puños apretados.
A primera vista, parecía un combate parejo. Sin embargo, una mirada más cercana revelaría la verdad. Debajo de la piel de Barba Blanca, su cuerpo estaba teñido de un profundo color carmesí. Con la fuerza de Byakuya, un solo golpe serio podría haber reducido a Barba Blanca a polvo. Sin embargo, por respeto al hombre, Byakuya había elegido un golpe normal. En lugar de aniquilar a Barba Blanca de inmediato, controló la fuerza de su ataque, enviando un impacto devastador a través del cuerpo de Barba Blanca. A simple vista, Barba Blanca parecía ileso. Pero por dentro, sus órganos, huesos y meridianos estaban completamente destrozados. Él ya estaba muerto. En comparación con Big Mom, cuyo cráneo había sido destrozado, o Kaido, que había sido partido por la mitad, la muerte de Barba Blanca fue, en cierto modo, mucho más digna. Mientras el mundo observaba en silencio, tratando de comprender el resultado, Byakuya de repente se giró y golpeó el fondo del océano con un solo puñetazo, abriendo un profundo cráter. Sin dudarlo, colocó el cuerpo sin vida de Barba Blanca dentro. Entonces, con un simple pensamiento, Byakuya juntó los fragmentos destrozados de Murakumo-jiri y los volvió a unir, colocando la gran Hinata junto a su dueño. Después de una breve contemplación, Byakuya también se quitó los guantes y los colocó en la tumba. Esta era su manera de mostrar respeto a la fuerza de Barba Blanca. Byakuya talló un nombre en una enorme losa de piedra. La tumba de Edward Neugate. Con eso, innumerables piedras y arenas se derramaron sobre el cuerpo, cubriendo a Barba Blanca por completo. Finalmente, el mar volvió a entrar, llenando el vacío como si la naturaleza estuviera sellando el lugar de enterramiento del hombre alguna vez conocido como el más fuerte del mundo. Algún día, alguien podría tropezar con esta lápida y descubrir que el más grande guerrero de una época descansó bajo las olas. Marco y los piratas de Barba Blanca restantes lo habían presenciado todo. Aunque sus corazones estaban afligidos, se inclinaron profundamente ante Byakuya. Gracias. Byakuya mató a Barba Blanca, pero le dio un cuerpo intacto y un entierro digno. Esta fue la mayor misericordia que pudo ofrecer. Byakuya simplemente los despidió con un gesto. No le interesaba su gratitud. Una vez que el resto de los piratas de Barba Blanca fueran derrotados, finalmente sabría cuánta energía de fuente mundial había obtenido de esta batalla. Volviéndose hacia Fujitora y los demás, Byakuya dio una orden fría. Acaba con ello. Y así, bajo el poder de la organización nocturna, los piratas de Barba Blanca no tuvieron ninguna oportunidad. Incluso TH, que había revelado una fuerza de nivel almirante, era completamente impotente. Rodeado de Fujitora, Sonic y Tatsumaki, fue derrotado sin ninguna esperanza de escapar. Ensangrentado y destrozado, TH cayó de rodillas ante Byakuya, inclinándose frenéticamente. Señor Byakuya. Por favor, haré lo que sea. Permítame unirme a la organización nocturna. Perdóneme. La mirada de Byakuya era indiferente. Lo siento, dijo secamente. La organización nocturna solo acepta a hombres, no una basura como tú. En este día ocurrieron muchos acontecimientos trascendentales. El recién nombrado almirante de la Marina, Byakuya, reveló públicamente su verdadera identidad al mundo. No era otro que Knight, el líder de la misteriosa organización Knight. Toda la rama G5 de la Infantería de Marina, junto con el exalmirante de la Infantería de Marina y actual instructor de la Infantería de Marina Sepir, anunciaron su renuncia a la Infantería de Marina y su lealtad a la organización nocturna. Las tres tripulaciones piratas de nivel emperador, una vez temidas, los piratas de la bestia, los piratas de Big Mom y los universalmente reconocidos como los más fuertes de todos, los piratas de Barba Blanca, fueron aniquiladas por las manos de Byakuya. Con la caída de estas tres tripulaciones piratas, solo los piratas del pelo rojo permanecieron desaparecidos, marcando el final innegable de la era de los cuatro emperadores. El poder abrumador de Byakuya realmente provocó escalofríos en todos los que lo presenciaron. Ahora era evidente para todos. A partir de ese momento, esta era perteneció a la organización de la noche. Perteneció a Byakuya.
Días después, se hizo otro anuncio impactante mientras el mundo aún se recuperaba de la batalla entre la organización nocturna y los 4 emperadores. La organización nocturna controlaría completamente el nuevo mundo. De ahora en adelante, cualquier fuerza que intente ingresar al nuevo mundo sin el permiso de la organización nocturna será tratado como un acto de invasión y será recibido con una fuerza abrumadora. El anuncio causó conmoción en los mares. Todas las miradas se dirigieron hacia el gobierno mundial y el cuartel general de la Marina. Después de todo, entre las facciones restantes, solo estas dos tenían el poder de desafiar a la organización nocturna. A pesar de revelar su verdadera identidad, Byakuya no trasladó a todos a Esquipiea. En lugar de ello, estableció la base de Marines G5 como la nueva sede de la organización nocturna. Dada la proximidad de G5 a la entrada del Nuevo Mundo, Byakuya se colocó allí personalmente. En cuanto a los territorios conquistados, los 4 emperadores fueron divididos entre sus principales comandantes: Fujitora, Sonic, Tatsumaki, Lux y Enel, cada uno tomando el control de diferentes regiones. Sepir, que no quería permanecer de brazos cruzados, se ofreció como voluntario para persuadir a las fuerzas de marines restantes estacionadas en el Nuevo Mundo a que se rindieran. Quienes deseaban unirse a la organización nocturna eran bienvenidos. A quienes se negaban se les daba un plazo determinado para abandonar el Nuevo Mundo, sin coacción ni excepciones. Todo iba tomando forma y avanzando con meticuloso orden. Mientras tanto, Byakuya estaba sentado cómodamente en su oficina, sonriendo de oreja a oreja mientras contaba sus ganancias de energía de la fuente mundial. ¡Felicitaciones! El anfitrión ha alcanzado el prestigioso hito, famoso a nivel mundial. Recompensa: 50,000 energía de fuente mundial. ¡Felicitaciones! El anfitrión ha alterado con éxito las historias principales. Arco de Wano, arco de la guerra de Marineford, etc. Recompensa: 150,000 energía de fuente mundial. Sumando los más de 20.000 puntos obtenidos al eliminar por completo a las 3 tripulaciones piratas de nivel emperador, su botín total ascendió a aproximadamente 230.000 puntos de energía de la fuente mundial. Como era de esperar, las grandes recompensas vienen del gran esfuerzo. Energía de fuente mundial: 295.000 puntos. En ese momento, Byakuya casi se echó a reír. Esta cantidad fue suficiente para aumentar su tasa de fusión al 100%. Un sueño que había perseguido durante años, por fin estaba a su alcance. Aunque solo habían pasado unos 3 años, parecía una eternidad. Sin dudarlo, Byakuya decidió mejorar su índice de fusión. Al llegar al 90%, aún le quedaban 210.000 puntos. Ignorando las indicaciones del sistema, continuó invirtiendo todo en la actualización tal como lo había previsto. Con emoción brillando en sus ojos, Byakuya observó cómo su tasa de fusión aumentaba, hasta que de repente se detuvo en el 96%. ¿Y qué? ¿El sistema simplemente se bloqueó? Confundido, abrió el panel del sistema, pero su rostro palideció instantáneamente. Energía de fuente mundial: 0 puntos desaparecido. Los 210.000 puntos se han ido por completo. Después de un día de batalla implacable, todo el esfuerzo que había puesto en su energía fuente mundial ganada con tanto esfuerzo se desvaneció sin siquiera alcanzar el 100%. Quedarse estancado a solo un 4% de completar el proyecto se sentía como una tortura para un perfeccionista. Sin embargo, no todo estaba perdido. Con todo el nuevo mundo bajo su control, Byakuya podía saquear libremente sus recursos, especialmente las frutas del diablo. Y, tal como estaba planeado, su trato con Dragón había comenzado oficialmente. Siguiendo el consejo de Byakuya, Dragón aprovechó la oportunidad en medio del caos mundial y reunió toda la fuerza del ejército revolucionario en el East Blue. El East Blue se transformó en la base de operaciones del ejército revolucionario, con Loguetown como su bastión, custodiando la única entrada conocida a la región. Este acontecimiento causó una inmensa frustración al gobierno mundial. Parecía como si los mares hubieran entrado en una era de división territorial.
el East Blue pertenecía al ejército revolucionario. Los otros 3 mares y la primera mitad del Grand Line permanecieron bajo el control del gobierno mundial. El Nuevo Mundo estaba ahora completamente bajo el dominio de la Organización Noche. Entre estas facciones, la Organización Nocturna y el gobierno mundial eran sin duda las más fuertes, mientras que el ejército revolucionario era simplemente un oportunista, que se había apoderado del East Blue mientras las dos potencias dominantes estaban en conflicto. Por ahora, los mares parecían haber alcanzado un equilibrio frágil. Pero en realidad, las 3 facciones se estaban preparando silenciosamente para su siguiente movimiento. East Blue, Logetun, en ese momento, Dragón llegó a comprender cuán poderosas eran realmente las habilidades del corazón de la justicia. Un hombre común y corriente, con un solo brazo, había consumido el que Byakuya le había regalado hacía mucho tiempo. No solo regeneró por completo su brazo perdido, sino que cuando activó el corazón de la justicia, el poder que desató no fue más débil que el de un experimentado contraalmirante de la marina. Aparte de la limitación que Byakuya había mencionado, donde la fuerza del usuario no podía mejorar más, no parecía haber inconvenientes. Al ver los resultados de primera mano, Dragón estaba muy contento. Si incluso un soldado común y discapacitado podía alcanzar este nivel de poder, ¿qué pasaría si un guerrero del ejército revolucionario curtido en la batalla consumiera uno? ¿No significaría eso que podría construir rápidamente un ejército de guerreros, cada uno al menos de nivel de contraalmirante o superior? Con tales fuerzas, el ejército revolucionario podría tomar el control de los 3 mares restantes. Incluso si el gobierno mundial enviara a los marines para intervenir, deben considerar si la Organización Nocturna podría aprovechar la situación. Así, la Organización Nocturna y el ejército revolucionario buscaron frutas del diablo a toda costa. Como resultado, la cantidad de frutas del diablo en Grand Line comenzó a disminuir rápidamente. Después de todo, una vez que Byakuya absorbía una fruta del diablo, esta nunca reaparecía en el mar. Esto significaba que, en manos de Byakuya, las frutas del diablo se habían convertido en un recurso finito. Tal vez, en unos pocos años, las frutas del diablo desaparecerían por completo del mundo, relegadas a meras leyendas que se encuentran únicamente en textos antiguos. Pero este era exactamente el futuro que Byakuya imaginó para el mundo. Una vez que las frutas del diablo desaparecieron, la gente común ya no obtendría un poder abrumador de la noche a la mañana. Y con eso, el crimen y el caos se reducirían drásticamente. La estabilidad del mundo entero alcanzaría niveles sin precedentes. Por supuesto, este fue solo el primer paso del gran plan de Byakuya. El segundo paso comenzaría una vez que el Nuevo Mundo estuviera completamente bajo su control. Una cacería a gran escala para todos los usuarios de frutas del diablo fuera de la Organización Nocturna. Recolección y absorción sistemática de todas las frutas del diablo restantes. Este método le permitiría agotar el suministro de frutas del diablo del mundo al ritmo más rápido posible. Y al hacerlo, su energía fuente mundial aumentaría significativamente. Mientras la Organización Nocturna y el Ejército Revolucionario expandían su influencia de manera ordenada y metódica, el gobierno mundial y el cuartel general de la Marina convocaron una reunión sin precedentes. Todos los vicealmirantes de la Marina y de rango superior asistieron a la conferencia, pero la verdadera sorpresa fue que los 5 ancianos de Gorosei participaron personalmente. Antes, solo uno de los Gorosei asistía a tales reuniones. Pero esta vez, los 5 estuvieron presentes. Esto por sí solo demostraba la inmensa presión que la Organización Nocturna más precisamente, Byakuya había ejercido sobre el gobierno mundial. Entre los presentes, el que tenía el mayor dolor de cabeza era el almirante de flota Sengoku. Después de todo, él personalmente había abogado por el ascenso de Byakuya a almirante de la Marina. Incluso esperaba prepararlo para el próximo almirante de flota. Pero, ¿quién podría haber imaginado? Byakuya había estado ocultando su verdadero yo todo el tiempo.
No solo le había preguntado abiertamente sobre la diferencia entre la justicia marina y la justicia de los dragones celestiales, pero detrás de escena, había construido una organización increíblemente poderosa y ahora gobernaba el nuevo mundo. De un solo golpe, había aniquilado a 3 tripulaciones piratas de nivel emperador. Ahora, el nuevo mundo le pertenecía solo a él. Sengoku no pudo evitar suspirar. Sephiroth sin duda crió a un discípulo increíble. ¿Quién lo hubiera pensado? Las habilidades docentes de Sephiroth habían superado incluso la capacidad de Garp para criar a un nieto. Si Sephiroth todavía fuera parte de la marina, Sengoku habría querido presentarle a su antiguo camarada un estandarte honorario. A decir verdad, Sengoku no le guardaba mucho rencor a Byakuya. Entendía por qué había decidido fundar la Orden Nocturna. Además, ni Byakuya ni la Orden Nocturna habían hecho nada que perjudicara a los marines. En algunos casos, incluso les habían ofrecido ayuda. Pero el gobierno mundial jamás lo vería así. Sengoku ya podía predecir lo que se discutiría en esta reunión. Se había preparado mentalmente. Cuando se activó el proyector de Endenmushi, comenzó la reunión. Los 5 ancianos, las máximas autoridades del gobierno mundial, comparecieron ante los oficiales reunidos. El anciano rubio fue el primero en hablar. El problema más urgente ahora mismo es la Orden Nocturna. Sengoku, tienes una responsabilidad innegable en esto. Byakuya se infiltró en la marina durante años, pero no lograste descubrir su identidad e incluso lo recomendaste para el rango de almirante. Ahora, tanto los marines como el gobierno mundial se han convertido en el hazmerreír. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sengoku ya había anticipado que los ancianos lo elegirían primero. Con expresión solemne, respondió. Tienes razón. Mi error al juzgar el carácter de Byakuya provocó este desastre. No tengo excusas. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. El anciano calvo inmediatamente siguió. Bien. Tras una profunda discusión entre los 5 ancianos, hemos decidido que será destituido de su cargo como almirante de flota. Su sucesor será el almirante Akainu Sakazuki. Sin embargo, en reconocimiento a sus décadas de servicio a la infantería de marina, asumirá el cargo de asesor principal de la infantería de marina. Sengoku quedó atónito. Había esperado algún tipo de castigo, pero no había previsto que lo despojaran de manera tan decisiva de su título de almirante de flota. En lugar de ello, lo relegaron al rol de asesor principal, lo que, a primera vista, parecía un puesto de alto rango. Pero era un título simbólico, una posición completamente impotente. Los 5 ancianos lo habían vuelto prácticamente irrelevante. En ese momento, Garp, que había estado hurgándose la nariz distraídamente, se puso de pie, con un tono lleno de insatisfacción. Sengoku ha dedicado más de 50 años de su vida a la infantería de marina. Incluso como almirante de flota, ha trabajado incansablemente para mantener el orden en el mar. Ahora lo destituyen de su cargo solo por este incidente. ¿No es demasiado? De pie al lado de Sengoku, Aokiji también habló. Las contribuciones del almirante de flota Sengoku a la infantería de marina y al mundo son innegables. Insto a los 5 ancianos a que reconsideren esta decisión con detenimiento. Sin embargo, las objeciones de Aokiji no se limitaban a la destitución de Sengoku. Más que nada, creía sinceramente que Akainu no era apto para el puesto de almirante de flota. El enfoque de Sakazuki fue demasiado extremo. No era el tipo de líder que los marines necesitaban en esta situación. Después de todo, la fuerza de Byakuya y el organizador nocturno no era ningún secreto. Se podía resumir en una sola palabra. Dominado reemplazar a Sengoku con Akainu en este momento, cuando tanto Byakuya como Sephiroth estaban en control del nuevo mundo, era prácticamente pedir una guerra entre los marines y la Orden Nocturna. Y Aokiji había presenciado personalmente la fuerza de Byakuya. Sabía que los marines no podían enfrentarse a la Orden Nocturna. Si estallaba un conflicto, el destino del cuartel general de la Marina no sería diferente al de las 3 tripulaciones piratas de nivel emperador que Byakuya había aniquilado. Muchos vicealmirantes de la Marina también estuvieron en desacuerdo con la decisión de los 5 ancianos.
Pero en el centro de todo, Akainu y Kizaru, los dos almirantes de mayor rango, permanecieron en completo silencio, simplemente observando cómo se desarrollaba la situación. Los 5 ancianos, sin embargo, no parecieron inmutarse ante la oposición. El anciano de barba larga habló lentamente. Garp. No creas que solo por ser conocido como el héroe marino puedes hacer lo que quieras. Ni siquiera hemos empezado a hablar de la situación de tu hijo. Ah. Con solo esa frase, Garp se quedó en silencio al instante. Porque, en definitiva, Dragón era su hijo. Byakuya era simplemente alguien que Sengoku había recomendado. Entre los dos, su situación era mucho peor. El anciano de barba larga lo había silenciado con éxito. Como Garp ya no discutía, el anciano de cabello blanco centró su atención en Aokiji. Almirante Aokiji. Durante la época de Byakuya en la infantería de marina, usted fue uno de los pocos oficiales cercanos a él. Incluso realizaron varias misiones juntos. Durante esas operaciones, ¿observó usted algo sospechoso en su comportamiento? Aokiji nunca esperó que los 5 ancianos se volvieran contra él tan repentinamente. Su expresión se ensombreció al responder con un tono frío e inquebrantable. No. No noté nada. Entonces, para demostrar tu lealtad y distanciarte de Byakuya, liderarás la ofensiva principal en el ataque contra la organización nocturna. Además, hasta entonces, su puesto de almirante quedará suspendido temporalmente. Solo se restituirá cuando surja una misión. Estas palabras conmocionaron a los oficiales de la marina allí reunidos. Nunca imaginaron que esta reunión se desarrollaría así. No solo fue destituido el almirante de flota Sengoku, sino que también fue suspendido el almirante Aokiji. Sengoku preguntó inmediatamente. Kusan está suspendido y Sakazuki es nombrado almirante de flota. Entonces, ¿quién ocupará los 2 puestos vacantes de almirante? El anciano rubio mantuvo la compostura mientras respondía. Ya hemos hecho los arreglos. 2 individuos excepcionalmente poderosos asumirán los roles. Al oír esto, la expresión de Sengoku se ensombreció. Podía aceptar su despido a regañadientes. Incluso podía tolerar la suspensión de Aokiji. Pero no esperaba que el gobierno mundial planeara nombrar almirantes fuera de la marina en lugar de promoverlos desde dentro. Esta fue una muestra innegable de su falta de confianza en los marines, que era mucho más peligrosa que cualquier otra cosa. Pero antes de que Sengoku pudiera discutir más, el anciano calvo lo interrumpió decisivamente. Esta discusión termina aquí. Ahora, debemos centrar nuestra atención en la Orden de la Noche, que domina el Nuevo Mundo, y en el Ejército Revolucionario, que busca tomar el control de los 4 mares. Su mirada se dirigió a Akainu. Sakazuki, como futuro almirante de flota, ¿qué estrategia propones? Akainu se puso de pie, su voz profunda y firme. La organización nocturna es demasiado poderosa para eliminarla rápidamente. Requerirá una planificación cuidadosa antes de actuar. Sin embargo, el ejército revolucionario era mucho más débil. Recientemente, aprovecharon el caos para tomar el control de East Blue, abandonando su secretismo. Al hacerlo, han renunciado a su principal ventaja para la supervivencia. Eliminarlos debería ser mucho más fácil. Su respuesta estuvo a la altura de las expectativas de los 5 ancianos. Después de todo, el poder que Byakuya y la organización de la noche controlaban era simplemente aterrador. Los 5 ancianos fueron testigos de la abrumadora fuerza de Byakuya cuando mató a Barba Blanca con un solo golpe durante una transmisión en vivo. Sabían que enfrentarse directamente a la Orden Nocturna no era prudente. Sería mucho más estratégico enfrentarse primero al ejército revolucionario. Mientras tanto, la Orden Nocturna todavía estaba preocupada por consolidar su control sobre el Nuevo Mundo. Bien. Procederemos como sugieres. Mañana se nombrará oficialmente a los 2 nuevos almirantes. Sakazuki, prepárate. Comprendido. Se levanta la sesión. Y con eso, la reunión finalmente llegó a su fin. No duró mucho, pero su impacto fue suficiente para sacudir al mundo entero. Anuncios principales de la reunión.
El almirante de flota Sengoku ha dimitido, asumiendo la responsabilidad de sus fracasos. El almirante Sakazuki ha sido nombrado nuevo almirante de flota. El almirante Kusan ha sido suspendido por motivos de reflexión. Se nombrarán 2 nuevos almirantes. Los puestos vacantes de almirante serán ocupados por Green Bull, un poderoso recluta global, y Reini, un ex agente del CP0. A medida que estos anuncios se difundían, causaron revuelo en todo el mundo. Innumerables personas especularon sobre cómo estos cambios transformarían los mares. Incluso Byakuya se sorprendió cuando escuchó la noticia. El gobierno mundial se atrevió a reemplazar a Sengoku y Kusan en un momento tan crítico, deben tener una gran confianza en su propio poder. Me pregunto si esa confianza proviene del arma secreta de Imu y los dragones celestiales. Tras reflexionar un momento, Byakuya sonrió con suficiencia. Sengoku y Kusan, sin duda, estaban frustrados por estos acontecimientos. Debería aprovechar esta oportunidad para reclutar marines. Convencer a Sengoku de que se una a mí es improbable, pero Kusan... esa es otra historia. Mientras tanto, Akainu, ahora el nuevo almirante de flota, estaba decidido a dar un primer paso contundente. Su primer acto como líder debía ser decisivo e implacable. El ejército revolucionario sería el primero en caer. Unos días más tarde, el cuartel general de la Marina movilizó más de 100 buques de guerra, liderados por los almirantes Green Bull y Reini, zarpando hacia el East Blue. Su objetivo era claro: eliminar al ejército revolucionario en el menor tiempo posible para que los marines pudieran centrarse en la organización nocturna. Pero un incidente de gran magnitud ocurrió justo cuando la flota estaba completamente reunida y Green Bull y Reini estaban a punto de partir hacia el East Blue. Akainu estaba sumido en sus pensamientos dentro de su oficina, planeando cómo acabar con el ejército revolucionario. De repente, ¡ban! 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 El golpe urgente se escuchó en su puerta, seguido por los gritos de pánico de un soldado de la marina. Almirante de flota Sakazuki. Malas noticias. Byakuya, el líder de la Orden Nocturna, ha aparecido en el archipiélago Sabaody. Está impidiendo que Green Bull y Reini se vayan. Los ojos de Akainu se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Final del capítulo.